Estimados hermanos, hermanas, quiero compartir con ustedes una breve reflexión en torno a la palabra de Dios. La palabra de Dios que está tomada de San Mateo en el capítulo 13, del 24 en adelante. Evangelio que vamos a proclamar este domingo 23 de julio y también el 30, ¿verdad? Jesús enseña lo que es el reino de Dios a través de parábolas. Pidámosle al Señor la gracia de comprender su palabra, que nos dé la sabiduría para poder discernir bien, para buscar su voluntad, para poder vivirla cada día. Del Salmo 85. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad, vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Dios compasivo y misericordioso, compasivo y bondadoso. A Él nos dirigimos, en Él confiamos, queremos encontrarnos con Él, especialmente a través de su palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misión de Jesús es anunciar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y ese reino lo anunció con la palabra, con la predicación, ¿verdad? Con signos muy concretos, con signos de perdón, de sanación, de milagros. A través de acciones y a través de parábolas, anunciando el reino de Dios, siempre con esa mirada compasiva y misericordiosa, comenzando por los últimos, comenzando por los que estaban al borde del camino. Por eso encontramos en los evangelios tantos momentos de encuentro que tuvo Jesús con los pecadores, con el paralítico, con el ciego, con el pobre, con el indigente. Así anunció el reino de Dios con esa mirada. Y sigue presente en nosotros. Y nos sigue invitando también a nosotros a tener esa mirada que tuvo Jesús y que tiene Jesús con cada uno de sus hijos e hijas. El Evangelio de San Mateo, capítulo 13, de versículo 24 en adelante, nos va a narrar algunas parábolas que Jesús le dice a su gente, que le seguía, la multitud, a sus discípulos. Yo quisiera hacer referencia a algunas de ellas. Evangelio que vamos a proclamar este 23 de julio y el 30 también. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Jesús fue el que sembró buena semilla, ¿verdad? Pero también nosotros estamos llamados a sembrar buena semilla. ¿Y cómo tratamos de hacerlo? Especialmente haciendo el bien, como lo hizo Jesús. Eso decían de Jesús. Este hombre pasó haciendo el bien. Ojalá que también digan de nosotros algo similar, ¿verdad? Este hombre, esta mujer, pasó haciendo el bien en su vida. Sembrar buena semilla. Siempre sembrar. Con las palabras, actitudes, acciones, como lo hizo Jesús. Sembrar buena semilla. Y dice el Evangelio que mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue.
mientras todos dormían. Cuando nosotros también estamos dormidos, vamos dormidos por la vida, es muy fácil que el enemigo entre en nosotros, que el mal entre, porque nos pilla descuidados, ¿verdad? Y el Evangelio dice que mientras dormían, el enemigo plantó esa cizaña, sembró esa cizaña. Tengámonos siempre despiertos en la vida cristiana, atentos y atentas, vigilantes, como también el Señor nos dice, estén siempre atentos en oración, que no entre el enemigo, que no entre el mal. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no había sembrado buena semilla en el campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado o hemos escuchado a muchas personas decir: ¿por qué el mal? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué la cizaña en nosotros? Es una realidad humana que nos sobrepasa, que nos cuesta comprender, pero que está presente. Si Dios nos hizo buenos, a imagen y semejanza, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, nos dice el Génesis. Pero el hombre, utilizando su libertad, desobedeció a Dios. Y ahí entró el mal. Se durmió y ahí entró el mal. Lo que llamamos nosotros el pecado original, ¿verdad? Y el dueño le dice: ¿esto lo ha hecho algún enemigo? Claro, el demonio, el mal espíritu. Los peones replicaron: ¿quiere que vayamos a arrancarla? ¿Qué nos gustaría a nosotros, verdad, arrancar el mal de nosotros? Aquello que a veces nos complica la vida. A veces no quisiéramos tener ese mal, ese pecado, esa cizaña en nuestro corazón. Y queremos arrancarla. Pero no nos resulta. ¿Y qué le dice el dueño? No, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Deje que crezcan juntas hasta la cosecha. Aquí descubrimos la paciencia del Señor. La paciencia que tiene con nosotros. La paciencia que tiene con sus hijos e hijas, siempre esperando que se conviertan. Llegará el momento. Y por otro lado, uno descubre también en la vida personal y también yo diría en la vida comunitaria que la cizaña, el mal en nosotros, el pecado, nos lleva a ser más humildes. Hay un misterio ahí grande. Nos lleva a acercarnos más a Dios, a no ser tan autosuficientes, a ponernos más en sus manos. Por eso ahí hay que rezar mucho, ¿verdad? La paciencia de Dios y la paciencia nuestra. Llegará el momento en que se separarán, porque si no corremos el peligro de arrancar también el trigo. A centrarnos demasiado en la cizaña y no descubrir lo bonito del trigo, del bien en nuestra vida. Tenemos que valorar mucho más esa gracia, esa presencia de Dios, lo bueno que hay en nosotros.
teniendo conciencia de la cizaña, pero siempre el bien será mayor, siempre será más fuerte. Dejen que crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átela en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Como digo, la paciencia de Dios siempre espera al pecador que se convierta. Siempre Dios espera de nosotros que cambiamos de vida. Pero hay que tener paciencia. Ya llegará el momento de la separación. Lo último será en la vida plena, en la vida eterna. Creo que esta parábola que nos regala el Señor en este Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante, nos pueden ayudar mucho en esta realidad que tenemos nosotros, que a veces no quisiéramos, como también dice San Pablo, ¿verdad? El bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero me resulta, lo hago. Y vivía en esa constante lucha interna. También nosotros. Y también Jesús tuvo esas tentaciones, por lo menos, ¿verdad? Aparta de mí, Señor, este cáliz, esta cruz. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque la vida cristiana también tiene es de lucha permanente, del querer hacer el bien, y que muchas veces no nos resulta, y volvemos a intentarlo, ¿verdad? Aquí hay una parábola, como digo, que nos puede ayudar. Sobre todo destacaría yo de este evangelio, de esta parábola, la paciencia que Dios nos invita a tener con nosotros también, como Él la tiene, porque Él sabe Él tiene sus tiempos. Nosotros somos más impacientes, pero Él tiene sus tiempos. Y siempre sus caminos, su tiempo, su espacio será lo mejor para nosotros. También propuso otra parábola, dice el Evangelio. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. El hombre sembró en su campo. Sembró buena semilla, sembró un grano de mostaza. Siempre sembrar. Ese es el desafío, esa es la misión de nosotros. Siempre sembrar. Como un grano de mostaza. En lo pequeño. Pero que va a ir creciendo, como nos dice este Evangelio. Un grano de mostaza que un hombre sembró en el campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto. Algo pequeño, pero hecho con cariño, una acción, una palabra, ¿verdad? Un encuentro. Con compasión y misericordia, como el Señor lo sabe hacer, va creciendo. Va creciendo esa pequeña semilla y se transforma en un arbusto. Lentamente. Sembrar. No siempre veremos la cosecha. Pero la misión nuestra es esa. De tal manera, dice el Evangelio, que los pájaros del cielo van a acobijarse en sus ramas. ¿Sí? Quizás otros puedan cosechar, tener esos frutos que se siembran. No siempre nosotros. Y nosotros cosechamos los frutos de otras siembras, de otros hermanos y hermanas que han sabido sembrar. Y así vamos caminando en la vida. Porque Jesús se encarga ahí de cuidar esa semilla, de cuidar esa siembra. Después le dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa.
Va en esa misma línea, ¿verdad? Una pequeña porción de levadura en la masa y va fermentando. Ser levadura en la masa. Ser levadura en mi comunidad, en mi familia, en mi trabajo. Para que vaya fermentando esa masa. Para que se vaya construyendo el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero como digo, tiene que tener esa característica. Esa levadura o ese grano de mostaza o ese poco de trigo que sea con la característica cristiana, el amor que se hace misericordia y compasión. Así va creciendo esa semilla, así va creciendo, se va fermentando la masa. El cariño, la diferencia y la gran diferencia de lo que hacemos es el cariño que colocamos a realizar aquello que tenemos que realizar. Esa es ahí está la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. El amor de Dios. El amor, el cariño que colocamos en las cosas, aunque sean pequeñas, aunque sean actividades muy pequeñas, ¿verdad? En el escuchar a alguien, en tenderle la mano, ¿verdad? En decirle una palabra, en hacer las cosas que hacemos cotidianamente, que podamos hacer, ¿verdad? Una dueña de casa, me imagino el aseo o la comida, el cariño, la bondad, ahí está la diferencia. Así se construye el reino de los cielos. Ojalá que Dios nos dé siempre esa gracia, ¿verdad? Esa gracia para vivir nuestra vida haciendo el bien, con esas características. En este Evangelio de San Mateo, en esta primera parte, podríamos decir que es el Evangelio del 23 de julio, Jesús les explica la parábola del trigo y la cizaña. Pero eso se los dejo también a ustedes para que acudamos a este Evangelio, ¿verdad? Y podamos reflexionar y compartir. También en el Evangelio de San Mateo, pero del domingo 30, el Señor sigue anunciando el reino de los cielos a través de parábolas. Y nos dice que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que tiene y compra el campo. Yo que pensaba, ¿en qué lugar tenemos a Jesús en nuestro corazón? ¿Cuánto significa Él en nuestra vida? Somos capaces de desprendernos de algunas cosas por Jesús y alegrarnos porque los hemos encontrado, y lleno de alegría vende todo lo que tiene y compra el campo, porque ahí va a tener el tesoro. Lo mejor que nos puede pasar en la vida, nos recordaba el Papa Benedicto XVI, es encontrarnos con Jesús. Él es nuestro tesoro, porque Él es la vida. Él le da sentido a nuestra vida, de la que vamos viviendo, pero de esa vida que llegamos a la vida eterna. El tesoro en nuestra vida. ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que, entre comillas, vender para tener este tesoro que es Jesús? ¿Cuánto nos tenemos que esforzar? ¿En qué lugar lo tenemos? Pues es una pregunta que nos puede ayudar a todos a centrar nuestra vida, nuevamente nuestra vida en Jesús. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Va en esta misma línea, ¿verdad? Encontrarse con Jesús.
querer tenerlo en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Qué nos falta para eso? La vida es muy breve, todos sabemos. Y entre más años tenemos, más breve la encontramos, más rápido pasa el tiempo. Aprovechémosla para buscar a Jesús. Aprovechémosla para amar a Jesús, para servir a Jesús en nuestros hermanos. Estar en la vida para sembrar, estar en la vida para servir, estar en la vida para amar. Esa es nuestra misión, porque esa fue la misión de Jesús. Así nos dice el Señor, tendrán vida y vida eterna. Felices ustedes, dice el Señor. Gastar nuestra vida en buscar y hacer su voluntad. Con esta mirada compasiva y misericordiosa, con esta búsqueda de la verdad, de la justicia, del perdón. Es un desafío que tenemos muy grande, especialmente en estos tiempos, donde se suele ser más individualista. Nos cuesta más interactuar con los demás, preocuparnos de los demás, del vecino, del que más sufre. Pero gracias a Dios todavía hay gente que nos da testimonio. Gente que ayuda a su vecino, a su vecina, al enfermo, y vive volcada hacia los demás, hacia el que sufre, como lo hacía Jesús. Y eso da esperanza, eso da mucha esperanza, y nos desafía también ser personas, ser cristianos que viven el amor de Dios, crear una sociedad más humana, ¿verdad? Más digna, más justa, con el sello del Evangelio, con el sello de Jesús. Por eso Jesús anunciaba este reino de Dios con mucha fuerza. Ahí tenemos la bienaventuranza. Felices ustedes, los que construyen la paz, los que son misericordiosos, los que dan la vida por el Evangelio, los de corazón limpio. Felices ustedes los pobres, porque encontrarán misericordia, porque encontrarán el reino de los cielos. Felices ustedes. Que Dios nos dé esa gracia. Las parábolas nos acercan a Jesús. Las parábolas nos hacen ver que tenemos que sembrar, y como dice también una de las últimas parábolas, que el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Estamos para sembrar y para tirar las redes. Dios hará lo demás, ¿verdad? Él, en su nombre, tiraremos nuestras redes, como dice también el Evangelio. Y ahí podremos también ir construyendo el reino de Dios que quiere el Señor. Toda clase de peces. Esos son los hijos, esos somos los hijos, las hijas de Dios. Y Él tendrá paciencia con nosotros para esperar que volvamos a Él. Vuelvan a mí de todo corazón, nos dirá nuestro Padre Dios, porque yo soy humilde. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Se acuerdan de ese evangelio? Yo les daré descanso, mi yugo es llevadero, mi carga liviana. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Qué falta nos hace volvernos hacia el Señor? Vamos a veces cansados y agobiados, pero que nunca perdamos la esperanza ni la alegría de sentirnos amados y amadas por el Señor. Sembremos siempre, tiremos la red en nombre del Señor. Así construiremos el reino en pequeñas cosas, en pequeños gestos, pero sabiendo que Él está
actuando ahí en nosotros. Y Él es el que se va a encargar que esa semilla, esa siembra vaya creciendo. Confiemos en Él, nos ponemos en sus manos y le decimos gracias, Señor, porque tú cada día nos llamas a tu encuentro. Gracias, Señor, porque somos tus hijos e hijas, que aunque no merecemos tu presencia, tú has venido a nosotros y nos tienes paciencia frente a nuestra incoherencia, a nuestra cizaña, a nuestro pecado, ¿verdad? Y siempre nos esperas, como ese Padre misericordioso que esperó a su Hijo que regresara a casa. Y cuando regresa, sabemos, esa parábola sale a su encuentro, lo abraza, lo besa, le devuelve su dignidad y le hace una fiesta. Porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Ese es Jesús. Así anunció el reino. Y así estamos llamados también nosotros a anunciar el reino de los cielos. Que Dios nos dé esa gracia, que acerquémonos a la palabra, encontrémonos con Jesús, porque lo mejor que nos puede pasar en la vida es encontrarnos con Él, porque Él nos da vida y nos da el sentido de la vida. Y nos dice, vayan, anuncien el reino de los cielos y háganlo en mi nombre. Y yo estaré con ustedes hasta el final del mundo, hasta el final de la historia. Que estén bien, que Dios los bendiga. Acerquémonos a la palabra, a la oración. Encontrémonos siempre con el Jesús de la vida, el que anuncia el reino de los cielos.